Seguro que nos suenan, ¿verdad? Esas cajas metálicas grises que vemos en los postes de la luz o a veces en las aceras. Están por todas partes, zumbando bajito, trabajando día y noche sin descanso. Son tan comunes que ya ni las vemos, pero la realidad es que son una pieza absolutamente clave de nuestro mundo moderno. Pues dentro de estas cajas tan discretas se esconde un truco de ingeniería que es pura elegancia. Un invento que soluciona un problema gigantesco de la electricidad y que literalmente mueve nuestras vidas. La pregunta es, ¿cómo demonios lo hacen? A ver, pensemos en el reto. Cuando la electricidad viaja por un cable, una parte de esa energía se pierde por el camino, se convierte en calor. Es lo que se conoce como el efecto Joule. Y claro, cuanto más largo es el cable, más energía se desperdicia. Si intentáramos mandar la electricidad a pelo, desde una central hasta nuestras casas, llegaría poquísima. Sería un desastre. Y aquí es donde entra en juego nuestro héroe silencioso. La solución es una máquina estática. Y esto es increíble, no tiene partes móviles. Una máquina que puede cambiar el voltaje y la corriente a su antojo. Y lo más importante de todo, lo hace manteniendo la potencia casi intacta. Es ni más ni menos la pieza que hace que toda nuestra red eléctrica sea posible. Entonces, venga, vamos a abrir una de estas cajas. ¿Qué nos vamos a encontrar dentro? ¿Cómo se las arregla para hacer esta hazaña? Vamos a desmontarla porque vamos a ver que es mucho más sencilla de lo que uno se imagina. Pues mira, todo se reduce a tres partes fundamentales. Y aquí viene lo bueno, lo que parece casi brujería. Las dos partes por donde pasa la corriente, los devanados, no se tocan nunca, están separados físicamente. La energía, de alguna forma, salta de un lado a otro de forma invisible. ¿Pero cómo? El primer elemento es el núcleo. Normalmente es de un material como el hierro. Podemos imaginarlo como una especie de autopista, pero una autopista para el magnetismo. Su trabajo es coger todo el campo magnético que se genera en un lado y llevarlo, bien canalizado y sin que se escape casi nada, hasta el otro lado. Luego tenemos el devanado primario. Esta es la puerta de entrada, por así decirlo. Es una bobina de cable que recibe la electricidad tal y como viene de la fuente. Aquí empieza todo el proceso. Y por último, al otro lado, y sin tocar al primero, está el devanado secundario, la puerta de salida. Aquí es donde ocurre el milagro. La electricidad vuelve a aparecer. Pero, ojo, ya transformada, con un voltaje totalmente nuevo, lista para seguir su camino. Aquí viene la magia de verdad. Si las dos bobinas no se tocan, ¿cómo es posible que la energía pase de una a otra? Pues la respuesta es un principio fundamental de la física que une para siempre la electricidad y el magnetismo. Se llama inducción electromagnética. Y hay una palabra clave aquí, cambiante. Todo el truco se basa en que el campo magnético tiene que estar variando constantemente. Por eso los transformadores solo funcionan con corriente alterna, la que cambia de dirección sin parar. Con corriente continua, como la de una pila, esto no funcionaría. A ver, vamos a desglosarlo. Primero, la corriente alterna entra en la primera bobina. Segundo, esto crea un campo magnético que cambia sin parar dentro del núcleo. Tercero, este campo magnético variable viaja por el núcleo y al atravesar la segunda bobina, ¡zas!, hace que aparezca un voltaje en ella. Y así, la energía se ha transferido, sin contacto físico. Es alucinante. Vale, ya sabemos cómo se transfiere la energía, pero ¿cómo controla el transformador si el voltaje sube o si baja? Pues la respuesta es de una simplicidad que casi da risa. Se basa en una regla matemática de lo más directa. Y aquí la tenemos, la regla de oro del transformador. Es sencillísimo. La relación entre los voltajes es prácticamente la misma que la relación del número de vueltas de cable que tiene cada bobina. ¿Que queremos el doble de voltaje a la salida? Pues le ponemos el doble de vueltas a la segunda bobina. ¿Que queremos la mitad? La mitad de vueltas. Así de simple. Ni ordenadores ni piezas móviles. Pura geometría. Es brillante. Esto nos lleva, claro, a dos tipos básicos de transformadores. Por un lado, el elevador. Más vueltas en la salida que en la entrada y el voltaje sube. Y por otro, el reductor. Menos vueltas en la salida y el voltaje baja. Un diseño elegantísimo que permite un control total sobre la energía. Pero ojo, aquí hay una ley que no nos podemos saltar. La energía no se crea de la nada. Lo que se gana por un lado, se pierde por el otro. Si subimos mucho el voltaje, la corriente tiene que bajar. Y si bajamos el voltaje, la corriente sube. La potencia total, que al final es la capacidad de hacer trabajo, se conserva. Bueno, ya tenemos todas las piezas del puzzle, los componentes, el principio de inducción y la regla de las vueltas. Ahora vamos a juntarlo todo y a ver el panorama completo. Vamos a entender por fin por qué, gracias a estas cajas, se enciende la luz en casa. El viaje de la electricidad es una cadena de transformaciones. Empieza en la central, donde se genera un voltaje medio.
Justo al salir, ¡pum!, un transformador elevador lo dispara a voltajes altísimos, de cientos de miles de voltios, para que viaje por las grandes líneas perdiendo muy poca energía. Cuando llega cerca de una ciudad, otro transformador, esta vez reductor, lo baja a un nivel más manejable. Y finalmente, la cajita de nuestra calle, otro reductor más, lo deja en los 220 voltios seguros para nuestros enchufes. O sea que la conclusión es muy clara. Sin transformadores, la red eléctrica tal y como la conocemos simplemente no existiría. Son los ceros anónimos los traductores que permiten que la energía generada a kilómetros de distancia llegue de forma segura y eficiente hasta el último enchufe. Venga, para que quede todo bien atado, un resumen rápido. ¿Con qué nos quedamos? Primero, los transformadores usan la magia de la inducción electromagnética. Segundo, el truco para cambiar el voltaje es tan simple como contar las vueltas de cable. Y tercero, son la pieza fundamental que hace posible el transporte eficiente de la electricidad a gran escala. Y esto nos deja con una última reflexión. Es increíble pensar que una simple caja, sin piezas móviles, basada en un principio del siglo XIX, siga siendo la columna vertebral de nuestra civilización tecnológica. Es un testimonio de un diseño absolutamente brillante. Y la pregunta que queda en el aire es: ¿cuál será la próxima invención igual de elegante y fundamental que definirá el próximo siglo de energía?